Taos hombres y mullers que alzan vivo el esporte tradicional aragonés. Gran muestra del esporte tradicional aragonés. O cuan yo como Ixorray, a tradición de un pueblo no se fa en un día, ni en un siglo, llego al cosa más que se hereda, como se hereda o sentimiento do propio. Tende antis más, l'hombre ha sentido la necesidad de mostrar a la resta dos suyos semellans habilidad como a fuerza, a puntería, a resistencia. O chuego d'impuerdo treballo, o reto entre amigos, u o desafío entre forastés, fuan farchando lo que hoy conocemos como esportes tradicionales. O tiro de barra lle o chuego más popular por a suya ampla espardidura. No vina un dato seguro sobre os suyos antecedentes gregos, romanos, rusos, vascos. Vina moitos de xogos similares en o mundo, pero los suyo orixen se esbanden na historia. O traste, os momos do cuerpo, o redol, todo mos nemena to suyo empencipiallo que no lle atro que a simple continuación e aprofitamiento das fainas do campo. O rutinario anconello do segador que li feba chirasené sobre el mesmo y l'artulario que más a mani teneba un fierro de aladro, u lexe dun carro facilitó a práutica do que hoy conocemos como barra aragonesa. O chugador tendrá que tirar una barra de más de 7 kilos de peso o más lo imposible, a pie quieto, no podendo ferista ningún chiro en l'aire. O tiempo lo cambia todo. Güey hizo rutinarios y apatuscos movimientos son ya única. O labrador se lle convertiu en atleta. Su mejor marca está en 18-24. Bien por Fernando, tiro válido. Agarba to granero, y o granero no cobal toda casa. Fartos debeban rematar os hombres hixos de puyalle o grano en os suyos huembros. Dende o Maestrazgo, esnavesando por as cuencas do Xiloca e do Xalón, do Moncayo, as Cinco Villas, di Cataval de Chistau, a levantada de Taleca e un rito estinauno máis que ta privilexiaos. Actualmente, e como si de un ritual se tratase, os esportistas que practican a levantada de Taleca, emulando as formas e os costumbres de antis más, lo fan de 4 menas. 780 kilos aprestados en una ringlera son repartidos en 12 sacos de menor a mayor carga en cada uno de ellos y habrán de estar levantados en o menor tiempo posible. O levantador contra o tiempo, o récord y en 23 segundos. Esta modalidad antiguamente se clamaba a las 12 campanadas, cada una dos relojes da plaza suposaba levantar un saco, qui lo conseguise y era o ganador.
Cal levantar o saco con o maior número de kilos posibles. O récord en lle en 175 kilos. Tres sacos de 50 kilos y 3 de 80 por un costau, 3 de 60 y 3 de 70 de atramán habrán de estar portiaus por dos esportistas entre dos rayas. A zaguera prueba, retornada de memoria dos nuestros mayós, consiste en fer un cuadrado de 1 metro por 1 metro en tierra y dixarvi dentro d'él un saco que pesa 100 kilos. Os dos levantados que se meten de piel a un cara al otro, quedando o saco entre os dos. O chuego consiste en ir levantando los sacos sin de perda de tiempo por os dos levantados, dica que uno de ellos rebla dando como vencedor al otro. En esta muestra el atleta Nacho Mena batió el récord del mundo de levantada de taleca tubatú con una marca de 2100 kilogramos.
Bolas de cañón de fierro y plomo servían aos aguerrius hombres dos siglos XVII y XVIII ta recorrer 18 u 20 kilómetros d'ida y tornada, competindo en este particular chuego. As bolas pesaban dica 4 kilos. En Guan se chugan con bolas de 1,6 kg y se recorren no más que 6 kilómetros d'ida y tornada. Os camins de tierra de Cutio son este el escenario d'este esporte que practican igual lanzados como espeutados, pues todos deben desplazarse con cada rullada. Cada jugador u cada parella conta en suyo equipo con un marcador que lleva persona encargada de estudiar o terreno y de consellar a mena de tiro que deben hacer, a mar de indicali colocándose como blanco en opuesto que presina idóneo. Tao pique da bola, vía varias menas de suelta de bola que se aplicarán pendendo en las circunstancias do camín y dos objetivos do lanzador, y que son suelta de bolella, suelta rasa y suelta intermedia. Ir y venir, dos pastos transuantes de reses bravas podió traer este chuego de maña y fuerza a nuestra tierra. A suya vistosidad y localización sobre un cerclo en tierra de casi 5 metros de diámetro, asinas como o traste, y sepa lo que emula una pica de picador de toros, lo fan muy atractivo y interesante público. Un palo, una branca d'árbol, cualquier cosa do cuyise y estirar serviva. O caso yera levantar en l'aire ao contrario y demostrarli que teneba más riñóns. Güey se practica este esporte con o clamau palo de Monreal do campo que facilita o problema de agafáselle y o de flexionar a rexión lumbar. De cualquier forma, o igual como ayer, a ranera tiene mucho que decille. ¡Pensamos! ¡Tiro! Los gregos chugaban en el siglo IV a.C. a un chuego de bolas en o suelo. Con matizacións y salvedad, este feito podemos fincarlo como antecedente deste esporte. Entre os repuís de Pompeya y alzaus por as cenizas do Vesubio son salius ta la luz estos chuegos de billar romano, intautos. Aragón rancó a Castilla y León o campeonato nacional de Istañada. Atrautivo y embolicador chuego. As virllas y el original esporte das mullers de campo. Que le danía en o chuego? En de chugar a las virllas. Hemos de chugar a las virllas. Pero ta veyer bien as virllas vía que vellelas allí, en campo. A no contau todo bolo con a virlla, zona de atra traza. A madera de fau,
parixe trencase en cada chugada. 9 virllas y una bola, todas as tardes as mullers revivirán o rito. Los xuegos de virllas son una actividad esportiva que troba manifestacións prácticamente en todas as culturas con distintas denominacións, según tes o suyo orixen. Aragón lle, en este sentido, un inmellorable paradigma. A gran variedad de xogo de virllas lle en veras sorprendente. Os bolos d'Uset e os de Fuentes Claras sirven de muestra a estos xuegos tan populares en otros tiempos. Otros esportes tradicionales muy estendillados por diversas redoladas do mundo también forman parte intrastallable dos señales de identidad cultural aragonesa. Ejemplo de ellos son pica de trallo u corta de tronco y o tiro da soga. Concretamente de la localidad de Guadalajara. Estas técnicas. Sobre los años 40 era costumbre habitual. Lo que en otro tiempo significó el único asueto d'una dura vida do campo, güey ye tradición y cultura. A barra, a bola, o palo, a pica, a levantada de taleca, o tiro de soga, a pica de trallos y os bolos, de nuevo tot y torna. De seguras que han esbellugo en nosotros as ganas de disfrutar con lo que verdaderamente entendemos, con los nuestros propios y originales costumbres.
Gobierno de Aragón.